Ninjas de la vida, lo voy a decir. Añadir lastre en tus ejercicios de calistenia está sobrevalorado. Me van a lapidar con discos olímpicos de 20 kilos, pero me da absolutamente igual. Y es que encima me voy a arriesgar aún más. Voy a decir, no es solo el peso añadido que está sobrevalorado, ese lastre, sino también la tensión mecánica. ¿Os habéis dado cuenta cómo la mayoría metemos un disco de 10, de 20 o de 30 kilos en las dominadas o en nuestros fondos en paralelas y ya nunca en la vida nos movemos de ahí? Pasamos épocas en las que parece que no progresamos o a otras que sí progresamos, pero después nos estancamos, volvemos a planificar una sobrecarga progresiva, pero desgraciadamente la meseta inquebrantable de peso máximo con el que nos lastramos en nuestra vida no se hace esperar. Y esta es una experiencia deportiva por las que realmente muchos han pasado. De decir, hostia, qué bien estoy mejorando y llegar a esa meseta, tener que recular por algún motivo y ese peso no pasa de ahí. Por culpa del afán de siempre querer sobrecargar más y sobrecargar más y más y más y más y siempre con más peso, usando el peso como único punto de referencia de progresión. Erróneo. Si me preguntáis a mí, veréis que en este podcast cada vez estoy más centrado, cada vez tengo más claro que me funcionan tan bien las autocargas por algunos motivos y de por qué el lastre nunca me ha dado buenos resultados, aunque me autoengañaba de que estaba progresando. Los fitfluencers no dejan de decirnos que hay que cargar más peso para progresar. Que si no es con peso, ¿cómo vas a ganar más masa muscular? ¿Cómo vas a sobrecargar progresivamente? En realidad, la tensión mecánica está sobrevalorado. Es la epifanía en la que he llegado en los últimos meses. Si alguien me ha estado siguiendo en mi canal secundario de YouTube, donde voy colgando entrenamientos completos en los que no uso nada de lastre, sino que estoy centrándome en acortar cada vez más el tiempo de este tipo de entrenos. Ya vimos, y además con multitud de estudios, referencias y atletas naturales de la vida real también, que podemos progresar por tiempo. En el episodio 644 os lo decía, cómo podíamos progresar por tiempo, por repeticiones, por peso, por series, por volumen, por intensidad, por frecuencia, sí, pero ¿por qué yo me he centrado en progresar por tiempo? No solo hay una forma de progresar, aunque sí, quizás el subir el peso es la forma más como visual, directa, motivante. Pero podríamos hacer el argumento de que ganar en repeticiones o subir la intensidad progresando sin subir peso también nos hace ganar fuerza si ese fuera simplemente tu único objetivo. Y algunos estaréis de acuerdo conmigo hasta aquí, pero extrañamente, aunque todos lo sepamos, digamos, a nivel teórico, que lo entendemos, no actuamos en consecuencia. A pesar de que nos decimos que el cuerpo no puede leer los números de los discos, con los que algunos me quieren lapidar ahora, entrenamos como si nuestro cuerpo sí pudiera leer los números que hay en los discos en las mancuernas. Por esto hoy voy a romper una lanza a favor de entrenar y progresar sin peso, sin lastre en los ejercicios de calistenia. Es decir, hacer específicamente autocargas solo con nuestro peso y jugar con el tiempo, con las repeticiones, pero sin cargar peso externo, sin el lastre. Vamos a verlo aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Cada compra de los productos exclusivos que hagas en la tienda de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón MANDÍBULA como descuento de agradecimiento cuando busques tienda Pau Ninja en Google o en las notas del episodio para añadir a tu arsenal anillas de calistenia, el accesorio más infravalorado pero efectivo para sostener nuestra longevidad atlética. Chicles duros para entrenar el músculo más estético que existe, la mandíbula, que son mis chicles 10 veces más duros que cualquier modelo comercial y de solo un ingrediente natural que además es reutilizable. O las gomas de calistenia, únicas en el mercado para medir tu progresión porque son numeradas y las he patentado. Apoya tu progreso y al podcast armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Antes que nada, no voy a decir que añadir más peso no sea útil, solo estoy diciendo que añadir más peso no es necesario, que para muchos, el cual lógicamente me incluyo, no es la forma más óptima de progresar. Y me incluyo como sujeto a esta afirmación después de que en el episodio 569 os compartiera el test, los resultados,
para saber si tenía buena genética o más bien dicho, para qué tenía buena genética. Y cuando vi la composición de mis fibras en distintos tests que concordaban, que precisamente tomé varios tests para ver si realmente eso era una mega bufada como el horóscopo realmente servía para algo y me di cuenta que en el 80% había un match de distintas marcas, distintos tests, digo, hostia, pues me está saliendo que la combinación, el porcentaje de fuerza, resistencia y de explosividad es muy distinto a lo que yo me pensaba. Y es ahí cuando tuve la epifanía de que, hostia, pues seguramente es por esto que no he estado progresando en mis fondos o en mis dominadas cuando los estaba lastrando y que llegaba a esa meseta. Por eso he hecho más progresión en toda mi vida precisamente apartando el lastre a un lado. El único lastre que había en mi vida para seguir progresando en el gimnasio, o más bien dicho en los ejercicios, era el lastre que me estaba midiendo literalmente, que me lastraba y no me dejaba progresar. Estoy convencido que debe ser porque todos los que nos pasamos a la calistenia venimos del gimnasio y ahí también lo que se lleva es ir metiendo más y más y más peso a la mancuerna o la barra como si fuera el único factor que dicta si estás progresando o no. Desde los gimnasios arrastramos, ahora que hablamos de arrastre y de lastre, la idea de que tenemos que meter un cinturón o un chaleco con peso en el movimiento que tengamos. Yo qué sé, 10 dominadas, ¿no? Cuando tienes 10 dominadas, 15 fondo y 20 flexiones, ya puedes empezar a meter peso. De la forma en cómo nos lo dicen, parece que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, si una dominada es la hostia, entonces con peso, una dominada con peso debe ser el máximo nivel. Pero en el fondo, si hacemos un fondo, juego de palabras intencionado, con peso o sin peso, estamos haciendo lo mismo, pero cambiando la intensidad. Es lo único que estamos cambiando, la intensidad. Que bueno, hará que tengamos que hacer menos volumen y menos frecuencia. A más de uno, o volumen, intensidad o frecuencia, menos de los demás. Es lo que tiene la periodización del entreno, ¿no? O sea, añadimos más intensidad con el peso, con el lastre, a nuestro entreno, también en parte para ser más eficientes, en el sentido de que podemos llegar a un punto en el que somos capaces de hacer 20 fondos y teóricamente tiene sentido, entonces, si puedes hacer 20 fondos, añadir 5, 10 o 20 kilos de lastre para no tener que hacer 100 repeticiones de fondos para estimular crecimiento o fuerza o resistencia. Hasta aquí tiene sentido, podría tener sentido decirlo así. Y no vamos a ser hipócritas, hay estudios que apoyan esta idea, pero es que también hay estudios que sugieren lo contrario. Y es algo que me he dado cuenta con mi propio cuerpo, que os llevo colgando ya en el canal secundario de Pau Ninja, donde cuelgo entrenos enteros de autocarga sin ningún tipo de lastre y cómo voy mejorando meses a meses para los que lleváis siguiendo y comentando en esos vídeos, ¿no? Pues simplemente soy yo entrenando en los parques o en casa y demás. Por eso se han creado métodos de intensificación que realmente apoyan la idea contraria y también lo apoyan la idea contraria con estudios. No solo que, hostia, pues voy a ser más eficiente en vez de hacer 100 repeticiones, de 10 a 20 fondos, con 5, 10 o 20 kilos en, yo qué sé, pues en los discos, lastrado y tal, y así voy a ser más eficiente. Pues no, porque hay estos estudios que sí, lo confirman, y los otros que dicen que hay métodos de intensificación como el EMOM, del que hablaba en el episodio 577, y que en mis vídeos entrenando me veis haciendo una especie de EMOM decreciente, así es como lo llamo yo, en el que en vez de hacer 1 minuto, entrenamiento en cada 1 minuto, voy cada entreno mejorando 2 segundos de progresión en los que descanso 2 segundos menos, ¿vale? En el episodio 577 hablaba de que es este entrenamiento EMOM del que cada vez me estoy enamorando más porque voy progresando linealmente y de una forma absolutamente increíble, que nos permite hacer un montón de repeticiones en incluso menos tiempo que si hiciéramos el entreno normal de gimnasio, ¿no? De pues 3 series y 12 repeticiones, descansando lo máximo que puedas. Pero tener el mismo potencial de ganar músculo y fuerza aumentando el volumen de entrenamiento de forma eficiente no son las únicas ventajas en enfocar nuestra progresión sin obsesionarnos con el peso y dejándolo como algo más secundario. Porque mirad, usar lastre y sobre todo obsesionarse con aumentar el lastre que tenemos y hacemos en nuestro ejercicio hace mucho más fácil que nos lesionemos que no con el hecho de si nos obsesionáramos con aumentar repeticiones o disminuir el tiempo, ¿vale? Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, es más fácil romperse el tendón del bíceps haciendo dominadas con mucho peso que hacer cientos de dominadas inteligentemente. Hay multitud de estudios que ven la relación directa entre la subida de peso con más lesión. En cambio, es mucho menor en subida de repeticiones en vez de peso.
Si subimos repeticiones en vez de peso, y hay 3 específicos que os dejo como siempre en las notas del episodio, el estudio 6, el 7 y el 8 que os dejo en las notas, la bibliografía, donde se ve como es mucho menor probabilidades de lesión subiendo repeticiones que no de peso. Y ojo, de nuevo, esto no quiere decir que lastrarnos para entrenar la fuerza máxima simplemente ya sea sinónimo de lesión. Yo mismo me había enfocado siempre en el peso y nunca me he lesionado. Y eso sí, las molestias de tendones y articulaciones iban apareciendo, pero no me llegué a lesionar. Pero lastre, como tal, no es sinónimo directo de lesión, lógicamente. Solo digo que, como vemos en estos estudios, podemos igualmente aumentar fuerza máxima sin peso y eso baja las probabilidades de lesión. A nivel de sentido común, tendría todo el sentido del mundo. Y lo sabréis los que habéis probado el entrenamiento EMOM, ¿vale? Cuando empezamos las primeras series donde el objetivo es ir acumulando y manejo inteligente, una buena gestión inteligente de fatiga, al principio aparece un calentamiento en las primeras series. Es a medida que vas metiendo más y más series, que se va acumulando esa fatiga inteligentemente y vamos reclutando más fibras en menos tiempo además. O sea, en el fondo acabamos de incorporar un calentamiento que nos ha servido, de nuevo voy a repetir la palabreja de eficientemente hablando, para conseguir ese reclutamiento a la vez que calentábamos. Porque no os voy a engañar, yo no tengo tendencia a estirar o calentar antes de entrenar, ya sea pesado o liviano, nunca lo hago y no me siento más culpable desde hace ya unos cuantos años al ver que los gatos, los perros, cualquier animal que ve de pronto un ratón o ve otro perro, otro gato, lo que sea, de pronto sale ahí, se mete un buen sprint, ¿no? ¿Calienta ese perro o ese gato antes de sprintar hacia ese animal o hacer la acción que sea que se vaya a hacer? No, porque sus patrones de movimiento los ha ido haciendo a lo largo de su vida y de su día y por lo tanto no necesita calentar. Por esto no lo voy haciendo. Lo que a nivel efectivo, lo que significa a nivel personal para mí, no entrenar con lastre también me encaja más precisamente para no multiplicar el potencial de lesionarme, porque entonces necesitaría hacer todos esos estiramientos, calentamientos y demás. Pero es que aunque calentemos, de nuevo, lo decían los estudios, que hay más potencial a lesionarse con peso que no si vamos a enfocarnos al aumento de volumen y de frecuencia. Y hablando de entrenar con más frecuencia o más volumen, hacerlo fuera era precisamente uno de los factores que nos hacía estar no solo más fuertes, sino más sanos. Hacerlo fuera me refiero a que ya conocemos los beneficios de entrenar al aire libre. Hace ya unos cuantos episodios que hablé de esto precisamente, pues bueno, en ese episodio que os gustó tanto, que era el 629 precisamente, donde mencionaba más de 40 estudios de estos beneficios de entrenar fuera en el aire libre. Así que espero que muchos lo tengáis en cuenta para estar expuestos continuamente con los elementos de nuestro entorno. Y diréis, pero Pau, ¿qué tiene esto que ver con lastrarnos? Lastrarnos no tendría que interrumpirnos esa exposición en un entorno más sano, pero es verdad que añadir peso hace también menos probable que entrenemos en el parque, al menos para los que no tengáis sitio para entrenar en casa. Y os cuento el porqué. Si vas a poner peso en tu cuerpo para hacer los ejercicios básicos más difíciles, dominadas, fondos, lo que sea, tendrás que llevar, lógicamente, todo ese peso a tu mochila con material de calistenia y accesorios para llevar al sitio del entorno, ¿vale? Y es verdad que a veces me pongo en la bolsa de gimnasio, más bien dicho, bolsa de entrenamiento, pues una kettlebell o mancuerna de 6 kilos que después de hacer la sesión de entrenamiento voy a utilizar para pumpear, para ahí congestionar un poco con unos cuantos ejercicios accesorios extras y me quedan montones de energía que no acostumbro a pasar, pero es que además, como la bolsa de entrenamiento es de estas que te tienes que colgar así, la cogí, la compré, la tengo en los recursos de Pau Ninja, si buscáis por ahí Google Pau Ninja recursos, o material de calistenia o de gimnasio Pau Ninja, os va a aparecer la bolsa que utilizo, que es así de piel, además, para que no sean productos sintéticos y que sea más resistente al ser piel genuina. Y también lo pondré en las notas del episodio, lo que hace es que esté haciendo un suitcase carry, que es un ejercicio abdominal. Y esto me lo tomo como, venga, voy a entrenar y empezaré haciendo un poquito de abdominales cambiando, cogiendo esa bolsa en una mano en el que llevo la kettlebell o la mancuerna de 6-5 kilos aproximadamente. Pero es verdad que las personas que no tengan aún tanta adherencia a entrenar,
el hecho de tener que llevar peso al sitio, al parque donde tengan que vayan a entrenar, le hace menos probable a que entrene, o el hecho de tener que llevar tu propio lastre ahí, ¿no? Para algunos no será un problema, pero de nuevo, para otros será otra de las excusas para no ir a entrenar. Me acuerdo de hace 1 o 2 años cuando me llegó un chaleco para lastrarme, que ya no he vuelto a utilizar más desde enamorarme de la progresión con las autocargas, y me acuerdo que cuando me llegó ese chaleco yo no estaba en casa. Así que no me quedó otra que tenía muchas ganas de usarlo, así que me dije a mí mismo que me urgía, que era una urgencia, que quería entrenar ya al día siguiente con ese chaleco, y me tocó ir a buscarlo a un polígono de mi pueblo, ¿vale? Básicamente fui caminando y claro, era un chalequito con nada más ni nada menos que 20 kilos de lastre de nada, que en ese momento dices, bueno, es como un disco, ¿no? Voy caminando y ya está. Pues claro, lo infravaloré porque ya os podéis imaginar que a los 5 minutos de andar con el chaleco de 20 kilos puesto, porque me lo puse, tiré la caja y me dispuse a volver a casa caminando con el chaleco de 20 kilos, pues ahí me di cuenta a los 5 minutos de la mala idea que esto había sido. Claro que esto solo sucedió una vez y no tenía que preocuparme más de esto, pero imagina que llevas a un nivel de fitness en el que necesitas distintos pesos, ya sea en forma de chaleco, de mancuernas o de discos o lo que sea. Pues el engorro de llevar todo eso al parque no es poco. Y sí, quizás entrenar en casa haría que esto no dejara de ser, ya no fuera pues un problema del que deberías preocuparte, pero ¿y si te vas de viaje unos días, 2 semanas en una camper, ¿no? Y quieres seguir entrenando, o si más no, siguiendo tu plan de entrenamiento de calistenia? ¿Vale? Lo que quiero decir es que si hay una opción de hacer el entrenamiento más minimalista, como os comentaba en el episodio 636 de las distintas formas que tenemos de volver el entrenamiento más minimalista, que una de las ventajas es precisamente la libertad que te da, el hecho de no necesitar apenas accesorios sin que esto afecte a nuestros resultados, esa será la opción más eficiente y por lo tanto la más inteligente bajo mi opinión, porque hará que tengamos muchísima más adherencia y libertad de hacer nuestro entrenamiento en cualquier sitio del mundo, literalmente. ¿Te interesa la calistenia, el fitness minimalista, la longevidad atlética, pero también, yo qué sé, por ejemplo, Bitcoin o negocios online, salud ancestral, cripto o desarrollo personal? Si te han dicho que tienes que especializarte en algo, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú, reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra salud, dinero, mente y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás canales donde compartimos programas, libros y diarios de entrenamiento, debates, boletines, episodios privados y montones de recursos de aprendizaje sobre salud, calistenia y 1000 temas interesantes. Descuentos también especiales en los productos de salud y fitness de la tienda de Pau Ninja. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Eso hace que entrenar con lastre sea cada vez más difícil. Se vaya haciendo más difícil progresar porque nos hace depender de demasiados factores y la dependencia es lo opuesto a la libertad. Un concepto que ya sabéis que me importa mucho y que siempre estoy mencionando en este podcast. En los últimos, al menos par de años, hace 3 o 4 que tengo el podcast, pero al menos sobre todo en los últimos 2 años, el concepto de libertad y de propósito son los que tienen un montón de peso en las distintas temáticas de este podcast. Pero el cuerpo lo llevamos con nosotros a todos los sitios. Pero el lastre es otro factor que hay que recordar para progresar si esta es la vía por la que has decidido progresar, centrándote exclusivamente en el peso. Así que mirad qué paradójico, ninjas de la vida, como el lastre físico se convierte también en un lastre mental. Y lo digo por experiencia propia, porque después, desde 2015 que he estado viajando y viviendo al menos un mes en distintas partes del mundo, ha sido precisamente el hecho de querer progresar en mis ejercicios que ha hecho que estuviera al menos un mes en los sitios y pillar Airbnb de al menos un mes cuando quizás me hubiera ido antes, pero el hecho de querer progresar, digo, bueno, es que las membresías de gimnasio hay que aprovecharlas y va de mes a mes, entonces pillaré solo un mes,
me obligo a estar un mes entero, 4 semanas para hacer todo el círculo completo de gimnasio y entonces es una falta de libertad enorme. Y ya sea porque queremos fuerza absoluta o fuerza de resistencia, más cardio, salud, ¿no? Fortaleciendo las articulaciones o más masa muscular para conseguir un cuerpo más estético con el ideal griego, en el fondo añadir peso no es la única forma de conseguirlo. El peso nos lastra psicológicamente también. De hecho, por mi experiencia relativamente corta en el sentido de pocos años, pero intensa, puedo decir que una mala lesión o una mala planificación, ambos, como hemos visto con los estudios anteriormente, son más probables con centrarse en añadir peso para progresar que te lesiones. Y vamos a tirar, si esto sucede, 2 pasos atrás en vez de hacia adelante. Y esto sumando el peso mental que tendría en nuestra mente. En cambio, centrándonos en el volumen de entrenamiento, la frecuencia, solo con nuestro peso corporal, las autocargas en vez de las cargas externas, nos permite que incluso potencialmente tengamos más tiempo para entrenar en cualquier parte del día, en cualquier parte del mundo, en donde sea que estemos. ¿O acaso el 90% de vosotros no se podría cascar unas cuantas flexiones mientras escucháis esto? Algunos estáis conduciendo y no lo vais a poder hacer, pero podríais parar si os diera la gana y hacer unas cuantas flexiones después de un rato conduciendo. ¿Sí o no? ¿Eso es flexibilidad o no? ¿Vale? Quizás no si estás, ya os digo, en el coche o si te preocupa lo que pensarán de ti los del tren ahora mismo, si me estás escuchando en la Renfe, pero podemos hacer esas flexiones o hasta dominadas, aunque un poco más difícil, en la Renfe sí que podrás, en cualquier parte, ¿vale? Cuanto más capacidad de trabajo, cuanto más volumen, cuanto más método Guise de Groove, del que hablaba ya en el episodio 362, más propensos a poder progresar. Si alguien quiere hacer calistenia con peso, es fácil ver la progresión que se obtiene aumentando el peso. Pero cuando no queremos lastrarnos por los motivos que hemos visto, no solo sale la pregunta de cómo progreso entonces si no lo hago con peso, porque es el paradigma del que muchos hemos chupado de los fitfluencers, de los vídeos de YouTube, demás, ¿no? Si estás aumentando un poquito del peso cada X tiempos, que estás progresando, pues progresar por repeticiones o por volumen, que no por peso, es obvio, ¿vale? Vamos haciendo cada vez más. ¿Y cómo hacemos cada vez más? Pues entrenando por tiempo o por repeticiones, no hay más. Hacemos o más volumen o hacemos más frecuencia. Pero subir nuestro volumen no es la única forma que tenemos de progresar en calistenia sin lastre, porque también tenemos varias opciones de aumentar la intensidad sin que esto sea una traducción literal a aumentar el peso. Muchos lo asocian directamente, pero no tiene por qué ser así. Hay métodos de intensificación en los que intensificamos el entrenamiento, aunque ya está en la mente de la mayoría de personas que intensidad es igual a más peso y por lo tanto a poquitas repeticiones. No es la única manera de aumentar la intensidad. Si eso es lo que te interesa, hay varias opciones para aumentar la intensidad. Podemos subir la intensidad de ejercicios de calistenia sin necesidad de usar el lastre. Y esto entiendo que es un cambio de paradigma total para entenderlo. Mirad, en el mundo del ejercicio con peso corporal, de la calistenia, de las autocargas, la forma más obvia de aumentar la intensidad es alterando los ejercicios básicos. Y por una buena razón, porque es muy divertido, ¿vale? Aquí es lo que lleva a muchos atletas novatos a aprender habilidades de calistenia más avanzadas cuando no era un objetivo inicial cuando empezaron a entrenar, ¿no? Una flexión se puede convertir en una flexión de plancha. Las flexiones en pica se pueden convertir en flexiones de pino. Las dominadas se convierten en dominadas a una mano. O sacar a relucir los beneficios de entrenar con anillas en vez de barras, ¿no? Esa falta de estabilidad, de tener que involucrar otros músculos estabilizadores y demás. En el fondo, estamos haciendo lo mismo, pero de ángulos más complicados que retan aún más nuestro cuerpo con autocargas que se pronuncian en ciertos ángulos. Y a algunas personas les rompe la mente entender, o intentar entender, o que se les intente entender, que la intensidad, como digo, no es igual a más peso y ya está. Es una manera de intensificar, pero no es la única manera de intensificar. Y te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender. Cuando vas al gimnasio a hacer un press de pierna, verás que todo el puto mundo puede poner un montón de discos de 20 en el press de pierna. Esa prensa de pierna, ¿por qué la gente con piernas pequeñitas le puede meter tantísimos discos
y sacarse unas cuantas repeticiones con relativa buena técnica? Pues porque el ángulo de la máquina, de la prensa, no es aventajado. El ángulo, en vez de hacerlo más difícil, lo hace más fácil y por eso esa resistencia tienes que meterle muchísimos más discos para que haya cierto estímulo o efectividad. Pues aquí estoy hablando de lo contrario. La forma de intensificar es variando el ángulo de forma que el ejercicio para ti ahora sea más difícil. Haciendo flexiones con las manos más abajo, dominadas más abiertas o cerradas o con distintos agarres, ¿no? De hecho, fue la única forma en cómo terminé mejorando mis bíceps, con dominadas específicas, con una variación específica de bíceps con más trueque, ¿no? Pero hay otras formas también de hacerlo. Por ejemplo, si siempre entrenamos en el mismo sitio, es tan fácil como empezar con la posición de flexiones, pero con los pies siempre tocando la pared, ¿vale? Entonces, usamos las mismas gomas de calistenia numeradas que tenemos en la tienda de Pau Ninja para ver cómo de lejos o cómo de cerca ponemos las manos en comparación con ese muro. Las flexiones típicas de Mike Tyson, por ejemplo, ¿no? O sin hacer estas flexiones de Mike Tyson, pero simplemente apoyando los pies en la pared, sin hacer la posición de sentadilla en la flexión, ¿vale? De este modo podemos seguir progresando no por repeticiones, esto era solo un ejemplo, no solo por repeticiones, no solo por series, sino por distancia. En este caso se convierte en una forma de intensificación de las manos que nos hace variar la intensidad para jugar con ella con métricas de progresión. Después podemos ir incrementando la dificultad con técnicas especiales para que podamos cansarnos con los básicos. ¿Cuáles son? Pues mirad, a veces cuando cambiamos los ángulos nos podemos dar cuenta que no queremos ganar un movimiento, sino trabajar ciertos patrones o músculos específicos. Claro, quizás las flexiones te trabajan muy bien el pecho, pero si las haces estrechas es todo tríceps, ¿no? Y no te interesa que haya otros músculos que ganen dominancia cambiando el ángulo para intensificar el ejercicio. O si estamos progresando muy bien haciendo una variación de, yo qué sé, fondos en paralelas, entonces tendría sentido que, seguir haciendo fondos en paralelas de la misma manera. Así que añadir peso sería la opción obvia, añadir lastre sería lo más obvio, pero podemos intensificar el ejercicio sin cambiar el ángulo con, por ejemplo, pliométricos, que es pura fuerza explosiva. En mi canal secundario, donde voy colgando los entrenamientos, algunas personas se sorprendieron de ver que hacía yo mis fondos pliométricos, que es decir, es como un fondo normal, pero los haces tan explosivos que las manos se sueltan de las barras paralelas y las vuelvas a agarrar muy rápido, ¿vale? También con reducir el tiempo en el que estamos haciendo la fase negativa, o añadiendo pausas en la fase final o de inicio durante 1 o 2 segundos, o haciendo 1,5 por cada repetición que hagamos, es decir, 1,5 repeticiones antes de volver a hacer una repetición siguiente, o incrementando el recorrido, ¿vale? Jugar con los isométricos, los pliométricos y todo este juego de intensificación para mí está siendo mucho más fructífero que las vueltas de hámster que estaba dando cuando solo me centraba en añadir más peso, más lastre, llegaba a esa meseta, comía más, me salía más chicha, igualmente así no podía seguir progresando y tenía que volver a bajar el peso, hacer más series o más repeticiones pero con distinto peso y siempre volvía a llegar a esa meseta. Así que espero que este episodio haya servido al menos de semilla para algunos de vosotros que, como yo, pensaba que el añadir lastre era la progresión natural y única que podía tomar cuando en realidad no es el mismo camino.